Habíamos visto la semana pasada en el libro de Samuel, capítulo 3. Y sí, nos hubiese tocado ver el capítulo 4, pero bueno, yo tenía la enseñanza lista desde el día lunes. El capítulo 4 nos habla cuando capturaron el arca, ¿sí? Los filisteos, cuando se desata esa guerra, esa batalla entre los filisteos y el pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a tocar rápidamente el capítulo 4 para podernos centrar en el capítulo 5. Y dice que los filisteos derrotaron, dice en el capítulo 4, verso 2, que derrotaron a los israelitas y mataron en el campo de batalla a 4,000 de ellos. O sea, hubo una batalla campal, hubo una batalla grande y hubieron muertos. Y dice el verso 3 que cuando el ejército regresó del campamento, los ancianos de Israel les dicen y preguntan: ¿por qué nos ha derrotado hoy Yahvé? Por medio de los filisteos. Ellos se vieron que habían sido derrotados. Y dice: traigamos el arca del pacto de Yahvé que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. ¿Sí? Entonces los ancianos de Israel les dicen: traigamos el arca. Hemos sido derrotados, pero traigamos el arca para que nos salve de nuestros enemigos, porque el arca era un símbolo de la presencia de Yahvé, ¿sí? Hacia su pueblo. Ellos consideraban que el arca, a través del arca, de la presencia de Yahvé, que simbolizaba el arca, ellos ganaban batallas, que ahí estaba garantizadas sus victorias, ¿sí? Entonces dice que los ancianos le dicen: traigamos el arca porque fuimos derrotados, traigamos el arca para que nos salve del poder de los enemigos. Y dice que envían, en el verso 4, dice que envían a ver el arca, estaba en Silo, ¿sí? Y que los dos hijos de Elí, Ofni y Pinjas, estaban a cargo del arca del pacto de Elohim. Y que cuando éste llega al campamento, los israelitas comienzan a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Y dice que los filisteos oyeron el griterío, ¿sí? Porque el pueblo de Israel se alegró porque llegó el arca, ¿sí? Al campo de batalla, a donde estaban ellos. Y que cuando los filisteos escuchan ese grito, ellos preguntan: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca de Yahvé había llegado al campamento, ¿saben lo que pasó? Dice que los filisteos se acobardaron y dijeron: Yahvé ha entrado en el campamento. Es tremendo. Ay de nosotros que nunca nos ha pasado así, dice el verso 7 del capítulo 4. Ay de nosotros, estaban temblando porque se enteraron que el arca estaba en el campamento. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar las manos de este Elohim tan poderoso? Mire que los filisteos estaban con miedo, porque ellos dijeron: allí llegó la presencia de Yahvé. Porque ya sabían que el arca, ¿cierto?, simbolizaba para ellos que Yahvé, la presencia del Padre, estaba ahí. Y ellos dijeron: ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos de un Dios tan poderoso que en Egipto hirió a los egipcios con toda clase de plagas? Ellos ya estaban con miedo, estaban turbados. Y llega alguien de parte de los filisteos y les dice: ánimo filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como varones. Yo leía esto y yo digo: hasta los filisteos se dan ánimo. Es lo que nosotros como pueblo de nuestro Abba tenemos que hacer. Porque muchas veces podemos estar así, como este pueblo que estaba acobardado, ese pueblo que estaba temeroso, con miedo. Y el Padre nos usa para dar una palabra de ánimo. Aquí los filisteos estaban acobardados, con miedo, pero alguien se levantó de los filisteos y le dijo: ánimo,
Ármense de valor, aún hasta el enemigo hace eso. Entonces, cuando ellos reciben esa palabra de ánimo, dice que los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron, pero dice que de forma rápidamente, que la matanza fue terrible, porque los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. No fueron cualquiera, eran soldados preparados. ¿Y cómo fue esto que si para ellos el arca les garantizaba victoria, acá perdieron? Usted y yo ya conocemos la profecía. Y vamos a ir más adelante. Estamos viendo rápidamente el capítulo 4 para entrar en el capítulo 5. Dice que ellos salen corriendo a causa de la matanza que hubo y que allí fue capturado el arca de Yahvé y murió Ofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Allí se cumple la profecía. Allí murieron. Y un soldado que estaba allí, que pertenecía a la tribu de Benjamín, sale corriendo del frente de batalla y ese mismo día llega a Silo, con la ropa hecha a pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Y dice que allí se encontraba Elí sentada en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba. Elí dentro de él ya sentía algo, su corazón le temblaba. ¿De qué? Solo de pensar que el arca de Yahvé, solo de pensar en el arca de Yahvé. Cuando el soldado llega y le cuenta lo que había acontecido, ¿sí? Todos se ponen a gritar, comienzan a llorar. El pueblo comienza a llorar por la pérdida que hubo de todos estos soldados y porque murieron los dos hijos de Elí. Y Elí les pregunta, ¿a qué viene tanto alboroto? Porque oía a la gente gritar. Y este varón que llegó a dar la noticia, le cuenta a él. Dice que Elí tenía 98 años y que sus ojos ya ni se movían, de modo que ya no veía. Y este muchacho le dice, vengo del frente de batalla, le dice a Elí, huí de las filas hoy mismo. Y Elí le dice, ¿qué pasó, hijo mío? Le pregunta. Y él le dice, los israelitas han huido ante los filisteos. Le dice el mensajero, el ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Pinjas, han muerto. Y el arca de Yahvé ha sido capturada. Es tremendo esto. Allí podemos ver cumplimiento de la profecía. En un mismo día murieron los dos hijos de Elí. Pero no termina allí. El verso 18 dice, solamente de oír mencionar que el arca de Yahvé, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Se cumplió la profecía. No se cumplió de la noche a la mañana, porque a veces nosotros nos olvidamos de las profecías. Y por el hecho de que no se cumpla en un mes o en un año, no significa que lo que el Padre habló no se cumpla. Aquí se cumplió lo que ya había sido advertido, lo que ya había sido anunciado. Elí también murió el mismo día que murieron sus hijos, tal como se le había dicho. Dice que durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Una de las nueras de Elí, la esposa de Pinjas, dice que estaba embarazada y próxima ya a parir. Cuando supo ella que el arca de Yahvé había sido capturada y que su suegro como su esposo habían muerto, vienen los dolores de parto. Y dice que tuvo un parto muy difícil. Al verla agonizante ya, la partera que la atendía le dijo, anímate, que has tenido un niño. Ella no respondió, ni siquiera le hizo caso. Pero por causa de la captura del arca de Yahvé y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño de nombre
y Cabot, para indicar ¿qué cosa? Que el Cabot, que el arca de Israel había sido capturada. Y dijo, se han llevado la gloria de Israel. El arca de Elohim ha sido capturada. Entonces el capítulo 4, nos habla del cumplimiento de la profecía, de la muerte de Elí, de sus 2 hijos en un mismo día, y cómo los filisteos mataron a mucho pueblo de Israel y también capturaron el arca. Listo. Ahora vamos a ver qué pasó con el arca. Sí, lo capturaron los filisteos. Dice el capítulo 5. Después de capturar el arca de Yahvé, los filisteos lo llevaron de Benecer a Asdod. ¿Sí? Es decir, después de capturar el arca, ya se había cumplido la sentencia contra Elí y sus hijos. Perdieron la batalla, murieron mucha gente, hubo derramamiento de sangre, ¿sí? Y los filisteos se llevan el arca, ¿sí? ¿A dónde? A Asdod. ¿Y qué era Asdod? Era una de las 5 ciudades filisteas. Dice también, ¿sí? El verso 2, y tomaron el arca de Elohim y lo pusieron junto a Dagón, ¿sí? O veamos en otra traducción dice, y tomaron los filisteos el arca de Elohim y la metieron a la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Tremendo lo que hicieron. ¿Qué era Dagón o qué representaba Dagón? ¿Sí? Podemos ver, Dagón era representado con una figura mitad hombre y mitad pez. Era un ídolo de los filisteos. Era uno de los dioses de los filisteos, de este pueblo filisteo. Lo tenían como el padre de Baal, como un dador de vida. Lo tenían como un dios para multiplicación. ¿Sí? Y los filisteos asumían que sus victorias se debían a ese dios. Creían que Dagón le había liberado de la mano de los israelitas. ¿Sí? Ya leímos el capítulo 4, a donde en el verso 9 les dice, esfuércense, oh filisteos, y sean hombres. ¿Sí? Ellos estaban esforzando a su pueblo, pero realmente ellos creían que sus victorias venían a causa de su dios Dagón. Allí mismo, el libro de Samuel nos habla que ellos tenían a Dagón como su dios. Y dice que llevan el arca del pacto. ¿A dónde? ¿A dónde lo colocan? Junto a Dagón. Lo llevan como un trofeo a la casa de su dios Dagón. ¿Sí? Porque la colocan al lado o junto a Dagón. Estos filisteos no sabían lo que estaban haciendo. No conocían al Dios de Israel. Porque, aunque al principio dijeron, ¿qué vamos a hacer? El arca ha llegado al campamento y estaban con miedo. Cuando vieron que el pueblo de Israel perdió la batalla, dijeron, llevemos al arca y lo metemos en el templo. Allí en el templo de Dagón. Para que nos sirva a nosotros. Creían que el arca podía servirle en su templo, en el templo de su Dios. Y recuerden que la Escritura dice que nuestro Abba no comparte su gloria con nadie. Muchas veces nosotros podemos creer, ¿sí?, que o tener como un amuleto algo. Mucha gente piensa que porque tenga la Torá en su casa está protegido. Mucha gente piensa que porque tenga una menorá en su casa, allí está la presencia del Padre, que allí está la luz del Padre. Nosotros siempre hemos enseñado
que todo lo que tenemos, una menorá, una arca, lo tenemos como un elemento profético, pero no es una protección. Hoy leía algo en el Facebook y decían, tocar el shofar nos libra de los enemigos. No caigamos en estos errores. Sonar el shofar, cualquier persona no nos va a librar de los enemigos, ¿sí? Y eso ya lo conocemos, porque hoy se ha hecho un amuleto, el shofar, la menorá, el arca, y los filisteos lo llevan como un amuleto. Los filisteos lo llevan también como un trofeo a la casa de su dios Dagón, creyendo que allí en la casa de Dagón les iba a servir, ¿quién? El Dios de Israel. No conocían cómo obra el Dios de Israel. Sí, el Padre nos enseña por su palabra que Él no comparte su gloria con nadie. El Padre nos enseña a hacer diferencia entre lo locados y lo profano, ¿verdad? Yahvé, nuestro Abba, mostraría su poder aún allí en la casa de Dagón, pero no para servir a Dagón, sino para demostrarle a los filisteos que su dios Dagón no tiene poder ante él, para demostrarle que ante el Dios de Israel no hay ningún otro Dios. Sí se iba a manifestar, ciertamente, en la casa del dios Dagón, pero sí iba a manifestar con su poder, y ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, podemos ver que aquí Yahvé se manifestaría en esa casa de ese ídolo para mostrarle quién es Yahvé, quién es el Shaddai, quién es Sebaot. Vamos a ver qué dice el verso 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahvé, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Es tremendo. Al día siguiente que habían metido ya el arca, allí al lado o junto a Dagón, cuando los sacerdotes, muy por la mañana, ellos también ofrecen sus sacrificios a su Dios, y muy por la mañana van los sacerdotes a la casa, al templo de su dios Dagón. Cuando entran, dicen que encuentran a Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahvé. ¿Qué dice la escritura? Delante de ti caerán. ¿Sí? Entonces, Dagón, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el padre ante este Dios, este ídolo? Lo postró. Notemos algo. Los filisteos dijeron, llevemos el arca para que nos sirva el Dios de Israel ahora a nosotros. Pero no fue así. Dice que lo encontraron postrado delante del arca. Quien se postró fue el Dios Dagón, el ídolo de ellos, porque no hay otro que tenga poder como Yahvé. Y eso nos enseña a nosotros, una vez más, que todo aquel que se levante contra ti, dice la Escritura, sin mí lo hará. Se puede levantar contra ti, pero lo va a hacer sin mí. Y delante de ti caerá. Esto, ¿a quién? La palabra dice, para los siervos del Padre, para los siervos de Yahvé, se cumple esta escritura. No fuimos nosotros llamados para postrarnos ante un ídolo, ante el sistema de este mundo, ante el sistema babilónico, pero hoy muchos creyentes se están postrando. Muchos se están postrando ante Babilonia. Y usted ha leído todos estos días que dicen, ay no, miren que el mundial y que está... Pero es que no es solo el mundial. Tiene que ver con un sistema. Pero el pueblo perece por falta de conocimiento. El mundial se acabará.
Pero, ¿y qué tal las Olimpiadas? ¿El fútbol? Y la gente que dice, no, pero es que el fútbol es bueno, no lo satanicen. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Los ídolos se levantan no solamente a través de una estatuilla, no solamente a través de una imagen. Babilonia tiene muchos ídolos, ante los cuales hace postrar aún a los creyentes. ¿O acaso usted no se ha dado cuenta que en este mundial muchos pastores celebraron? No saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo y no saben a lo que están llevando al pueblo. Babilonia sabe cómo usar muy bien sus ídolos, pero usted y yo no fuimos llamados para postrarnos ante los ídolos de este mundo. Fuimos llamados para aprender a hacer diferencia entre lo kadosh y lo profano. Hacer diferencia entre lo que es agradable a nuestro Padre y lo que desagrada a Él. Aquí el Todopoderoso mostró su poder, mostró quién es el Dios de Israel. Los filisteos dijeron, trayendo el arca nos va a servir a nosotros. No fue así. La gloria de Yahvé se manifestó ciertamente en ese lugar, haciendo que Dagón se postre delante de Yahvé y lo adore. Porque dice la Escritura, en una traducción, que estaba volteado, caído boca abajo. Aunque pareciera, era una imagen. No, lo que cayó allí no era solamente una imagen. Allí estaba cayendo un ídolo. Allí estaba cayendo algo mucho más fuerte y más grande en lo espiritual. Cuando el hombre deshonra a Yahvé, él mismo se glorifica. No necesita de nadie. Miren, hubo deshonra de parte de los hijos de Elí. Hubo deshonra. Y Yahvé deshonraron los filisteos diciendo, que venga el arca acá, vamos a meter en la casa del dios Dagón. Pero el Padre allí mismo, en ese lugar, se glorificó. No necesitó de nadie. A veces nosotros creemos que somos tan necesarios para que el Padre se manifieste, para que el Padre haga la obra. Recuerden que Él es soberano. No necesita la intervención de nadie. Cuando Él quiere manifestarse, se manifiesta. ¿Sí? Y resulta que dice la Escritura que los sacerdotes lo encuentran postrado a su ídolo. ¿Y sabe qué hicieron? Lo toman a Dagón y lo vuelven a su lugar, a su ídolo. Lo volvieron a su lugar. Los filisteos ignoraron lo que estaba pasando. Ellos solo miraron el acontecimiento, ¿sí? Y quizás dijeron, se cayó, algo debió pasar, quizás se movió. Para ellos, lo más fácil fue colocarlo nuevamente en su lugar. ¿Por qué? Porque hasta ahí estaba intacto. Solamente se había caído, según ellos. No conocían lo que estaba pasando de forma espiritual. Como muchos aún no entienden que el Padre está golpeando muy fuerte la idolatría en medio de las congregaciones. Que el Padre está golpeando muy fuerte los ídolos. Y quizás muchos dicen, es que fue que pasó esto. No miran de forma espiritual los acontecimientos, pero el Padre siempre se manifiesta para que nosotros veamos qué está aconteciendo en lo espiritual. No sea que usted esté mirando algo que el Padre está manifestando y nos quedemos como que solamente es un simple hecho, una casualidad, una coincidencia. El Padre se manifiesta de muchas maneras.
El padre no quería castigar a este pueblo de los filisteos. Pero estos sacerdotes de los filisteos ignoraron lo que estaba pasando y fue más fácil volver a levantarlo al lugar donde estaba su ídolo, su dios Dagón. Y dice el verso 4, pasó ese día, lo volvieron a levantar, volvieron a ofrecer su culto a su dios. Pasa y llega el siguiente día, es decir, el tercer día, llega, dice, y volviéndose a levantar de mañana, los sacerdotes que entraban temprano, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído. Tremendo. Nuevamente había caído postrado en tierra delante del arca de Yahvé. Pero ya no solamente estaba caído postrado en tierra como estuvo el día anterior. Acá ya hubo un acontecimiento más grande. El padre dijo, ustedes no entendieron que yo hice que Dagón se voltee, que Dagón se postre contra mí. En este día les voy a mostrar algo más. Y dice que cuando ellos entran, la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Es tremendo. El padre manifestó, el padre advirtió. En el segundo día, el padre hizo una advertencia. Pero los sacerdotes quisieron ignorar y vuelven a su Dios a la misma posición. Pero al tercer día, el padre manifestó algo diferente. Voltea a Dagón, lo postra, pero ya le corta la cabeza y le corta las dos manos. Es decir, Dagón, al tercer día de estar el arca en esa casa de ese ídolo, Yahvé se vuelve a manifestar. Dice que Dagón había caído postrado delante del arca. La cabeza, las dos palmas de sus manos cortadas. Usted se imagina, cuando esos sacerdotes entran, para ellos fue un horror. Para los sacerdotes de Dagón, para estos sacerdotes filisteos, cuando entran por la mañana a ofrecer sacrificios a su dios Dagón o al templo de Dagón, no solamente lo vieron postrado, sino también que vieron a su ídolo rota, su imagen, su cabeza cortada y sus manos cortadas. Y yo decía, en este tiempo es lo que el Padre va a hacer con muchos que no han entendido las advertencias. Su imagen va a ser quebrantada. La imagen de muchos va a ser quebrantada porque va a salir a la luz, va a ser evidente. El Padre va a hacer evidente sus transgresiones, su pecado. Aquí estaba esa imagen rota, ese ídolo, Dagón. Y es tremendo porque esos sacerdotes de Dagón, esos sacerdotes filisteos, no aceptaban la superioridad y el poder de Yahvé, aunque estaban mirando lo acontecido. Ellos no aceptaban que Yahvé es el Todopoderoso. Y no lo tomaron como una segunda advertencia. No, mire lo que pasa. Verso 5. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón, mire que Dagón también tiene sacerdotes, también ministran, como muchos están ministrando con idolatría. Los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. ¿Cómo es eso que no pisan el umbral? Para estos sacerdotes fue más fácil realizar un ritual religioso. Para ellos fue más fácil hacer una tradición antes que reconocer el poder de Yahvé.
Ellos dijeron, ay no, aquí hubo un poder especial, algo Dagón quiso manifestarse. Atribuían la gloria a su dios Dagón, pero jamás al Dios de Israel. Y dijeron, este lugar va a ser tan santo, no vamos a pisar el umbral. Aunque vieron evidencias, quisieron creer que fue un accidente. No estaban ellos reconociendo que Yahvé estaba advirtiendo, aún viendo cabezas cortadas. Y ya vamos a ver luego por qué la cabeza. Dice el verso 6, se agravó la mano de Yahvé sobre los de Asdod. Estamos viendo una de las ciudades filisteas, porque el arca estaba en Asdod. Se agravó la mano de Yahvé sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Es tremendo. Esto es lo que no quería el Padre. Por eso fue la primera advertencia. No quería herir, no quería que haya muerte en el pueblo. Se agravó, se descargó la mano de Yahvé sobre los de Asdod y todo su territorio. Yahvé siempre advierte. Les advirtió a los sacerdotes de la casa de Dagón, pero ellos no quisieron aceptar las manifestaciones de Yahvé. Ellos no quisieron, aceptar que el Padre estaba hablando a través de lo que estaban viendo. Ellos lo ocultaron al pueblo. ¿Y qué hicieron? Volvieron a colocar la primera vez a su dios Dagón en el mismo puesto, ¿sí? Y esto hizo que Yahvé se levante, pero que levante su mano con los habitantes, con el pueblo de Asdod. Qué triste cuando leemos esto, porque usted dirá, ¿y qué culpa tenían los del pueblo? Si fueron ellos los que metieron el arca, fueron ellos. Los filisteos creyeron al principio que habían ganado una batalla, pero acá Yahvé estaba haciendo algo tremendo. Qué triste es cuando el Abba, qué triste es cuando el Abba envía a advertir, nos hace una advertencia, ¿sí? Y aunque no tengan nada que ver en el asunto, se van a ver involucrados en las consecuencias, como el pueblo de Asdod, como esta ciudad de Asdod. El pueblo de Asdod no pidió que lleven el arca al templo de Dagón, sino quienes estuvieron en la guerra, en la batalla, ellos llevaron el arca. ¡Qué tremendo es! El pueblo de Asdod nunca le dijo, traigan el arca de Israel en medio del templo de Dagón. Jamás. Y qué triste, porque vemos acá que todo un pueblo sufrió consecuencias. Ellos no quisieron escuchar cuando derribó Yahvé la estatua de Dagón la primera vez. Sus sacerdotes la vuelven a levantar. Lo mismo sucede en este tiempo cuando cerramos nuestros oídos a lo que Yahvé está hablando. Y Él habla de muchas maneras. No espere escuchar la voz del Padre. Aquí, ¿cómo estaba hablando Yahvé? Estaba hablando a través de ¿qué? De un acontecimiento. A través de esa imagen estaba hablando. Muchas veces nosotros, ¿sí? Nosotros que no queremos oír lo que el Padre sigue diciendo, ¿sí? El oído se ha cerrado muchas veces en medio del pueblo del Padre. Y es más importante el ídolo que el mensaje de nuestro Abba. Así está mucho pueblo del Abacados. Nos sigue hablando, pero no entendemos. Y dice que los hirió con tumores.
con tumores. En otra traducción dice que los hirió con hemorroides. Hirió a todo el pueblo, así dice, y en todo su territorio. Todo el pueblo recibió el castigo. ¿A causa de qué? A causa de aquellos que insistían en tener el arca junto a Dagón, el dios pagano. Es tremendo. Algunos historiadores dicen que las ciudades y los campos de toda esa región fueron infectadas con muchos ratones. Se llenó de muchas ratas y hubo gran mortandad. Las consecuencias, como vemos acá, las pagó todo el pueblo de Asdod. Mucho pueblo de Asdod. Muchas veces nosotros pensamos que las decisiones, que las acciones, que los errores que cometemos no trae implicación a otro. ¿Quiénes estaban allí a cargo de ese templo? Los sacerdotes de Dagón. Y mire todas las consecuencias que trajo para ese pueblo. ¿Y qué podríamos decir en este tiempo? Si la cabeza en un ministerio hace lo que no es recto delante de Yahvé, las consecuencias no van a ser solo para el que está al frente de ese ministerio, sino para todos quienes son ministrados por él. Igual en una familia, porque vamos a ver la cabeza. Con Yahvé, nuestro Elohim, no podemos jugar. No podemos pretender que si yo en este tiempo soy el arca, porque usted es el arca, ¿verdad? ¿Qué había dentro del arca? Las tablas, ahora tenemos la Torá, la vara, se nos ha dado a nosotros autoridad y dice somos reyes, somos un reino de reyes y sacerdotes. ¿Qué más había? El maná estaba dentro del arca. Ya tenemos, ¿cierto? Yeshua, ese pan. Tenemos la Torá, el Ején. Nosotros somos el arca. No pretendamos creer que el Padre se goza de que esta arca esté en un lugar donde no debe de estar. No podemos tener en poco su palabra, su manifestación, su gloria, porque Yahvé se manifiesta. Y dice que hirió. Y yo veía esta palabra, hirió, porque dice que hirió a muchos, ¿sí? Los hirió con tumores. Esta palabra tiene que ver y significa golpear severamente o ligeramente, abatir, afligir, asolar, atacar, azotar, castigar, cortar, derribar, derrotar, desbaratar, deshacer, destrozar, desbastar. No era cualquier tumor. Aquellos tumores provocaban gran dolor. Es tremendo. Y vemos el verso 7, dice, y viendo esto los de Asdod, dijeron, no quede con nosotros el arca de Yahvé de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. En otras palabras, ellos dijeron, cuando vieron ¿qué cosa? La muerte. Allí recién reaccionan cuando murió alguien. Y muchos, no solo uno, muchos. Allí dicen, no, esta arca no puede estar aquí. Esta arca tienen que sacarlo. Porque es dura la mano del Dios de Israel. Ha venido muy duro sobre nuestro Dios Dagón, sobre ese ídolo. Ellos tuvieron que ver el dolor del pueblo para allí recién
decir, aquí no puede estar. Y era visible, ¿cierto?, esos acontecimientos que Yahvé había provocado, como cortarle las manos de ese ídolo. Sí, porque Yahvé les mostró, ¿qué cosa? Su mano. Le cortó las manos a su ídolo porque Yahvé dice que mostró su mano dura. Es tremendo. A veces no creemos o no queremos entender que cuando la mano de Yahvé se levanta para herir, como dice acá. Y herir, la palabra herir, tiene muchos significados. También es afligir, desolar. Bueno, ya les leí los significados. Y ellos cuando ven muerte, cuando ven dolor, allí deciden sacar el arca. Allí deciden, ¿sí? Y dicen, no puede quedarse con nosotros. Así es mucho pueblo. No escucha las advertencias, no mira las señales, espera ver acontecimientos dolorosos para allí sí tomar decisiones. Ellos quisieron ver, no pasa nada, fue solo una caída, levantémoslo de nuevo. El Padre siempre advierte. Los de Asdod se dieron cuenta que Yahvé mostró su mano, su poder, aún contra su ídolo Dagón, que su poder era superior, tal cual como hoy. Muchos creen que sus ídolos no pueden ser cortados, que Yahvé no puede ejecutar juicio contra ellos. A veces ignoramos el poder de Yahvé. Yahvé mostró su poder ante ese ídolo. ¿Sí? Y dice el verso 8, cuando ellos ya se dieron cuenta que hubo muchos muertos, cuando ellos se dieron cuenta que la mano es dura, la mano de Yahvé se estaba manifestando con dureza, convocan, dice el verso 8, a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos del arca del Elohei de Israel? ¿Qué hacemos? Aquí está, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y sabe qué le responden? Que es tremendo. Pasen el arca del Elohei de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Elohei de Israel. Ellos convocan, hacen una reunión con los jefes de los filisteos. Y les preguntan. Notemos algo. Ellos se reunieron con las autoridades. Con ellos que eran autoridades ante los filisteos. Y aquí podemos ver un principio, aún de nuestros enemigos, una enseñanza. Tomar decisiones que involucran a todo un pueblo. Ellos se reunieron. Muchas veces el pueblo de Yahvé no le gusta o no quiere estar bajo autoridad. Ellos para tomar una decisión a dónde enviar el arca, ellos se reunieron. Aún los enemigos nos dan ejemplo. Y ellos toman una decisión y dicen, pasen el arca a Gat. Aquí había dos cosas. Ellos mismos estaban provocando la muerte de su pueblo, los filisteos. ¿Por qué? Porque Gat era otra de las ciudades de los filisteos. Era otra ciudad. Ellos creían que solo era de cambiar de lugar. Y aún aquí el Padre estaba mostrando, ¿sí?, su poder, pero también estaba viendo muchos muertos. Recordemos que los filisteos mataron a muchos en esa batalla. Muchas veces, como pueblo de Yahvé, ¿sí?, actuamos de esta forma, como actuaron los filisteos. Mirando, no vemos y no hacemos lo correcto, sino más bien buscamos otra alternativa. Cambiamos la forma, pero no el diseño original. Ellos
No dijeron, ah, no, vayamos y devolvamos el arca a Israel, allá le pertenece. No. No, no pensaron eso, sino que dijeron, pasemos el arca a Gad. Buscaron otra alternativa, pero no vuelven el arca a su lugar de origen. No vuelven al diseño original. Ellos creyeron que cambiando de un lugar a otro ya se librarían del castigo. No se dieron cuenta que era el territorio donde estaba el arca, que el Padre estaba manifestándose. Era en todo el territorio filisteo. Y ellos envían el arca a otra ciudad filistea. Porque allí no era la tierra de Israel, donde estaba el arca en ese momento, era territorio filisteo. Dice el verso 9, y aconteció que cuando la habían pasado, ya la pasaron a Gad, la mano de Yahvé estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad. ¿Sabe qué me daba tanta pena? Porque dice, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Podemos ver acá, ya el arca estaba en Gad. Ya estaba. Y a la ciudad de Gad no le fue mejor que a Asdod, para nada. Aquí murieron también niños. La mano de Yahvé estuvo contra esa ciudad también. Y dice que trajo quebrantamiento. Los afligió. Y los afligió también a los pequeños. Ya no solamente a los adultos. Y dice que esto provocó un pánico horrible, dice en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Un pánico horrible, porque ya no solo eran los adultos que lloraban, que se quejaban con los dolores de los tumores, eran los niños. Qué tremendo, quebrantamiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra quebrantamiento? Y yo veía, y tiene que ver con confusión, aflicción, alboroto, angustia, consternación, destrozo, pánico, quebranto, turbación. Podemos ver acá que no eran unos simples tumores. Porque si podemos y leemos, ¿cuántas veces lo hemos leído? Los afligió con tumores. Quizás pasó por nuestra cabeza, por nuestra mente, que eran unos tumores que salían por acá y que se nos sanaba. No, producían quebranto, dolor, muerte. No eran simplemente unos tumores, eran dolorosos y los traía al pueblo al quebrantamiento. Notemos algo aquí. Las malas acciones o decisiones incorrectas, consejos incorrectos, traen consecuencias también a otras personas. ¿Por qué? Porque ese consejo fue de los jefes de los filisteos. Envíenla a Gad. Cambiaron, ¿sí? ¿Qué cosa? La alternativa, pero no al diseño original. Y dice el verso 10. Entonces, después que vieron nuevamente muerte, después que murieron niños, que se afligieron también niños a causa de lo que estaba aconteciendo. Dice el verso 10. Entonces enviaron el arca de Elohim a Ecrón. Y cuando el arca de Elohim vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. ¿Y quién era Ecrón? Otra ciudad filistea. Mire, es cosa seria meterse con la gloria de Yahvé. Es cosa seria meterse con el Dios de Israel.
Sí, el arca acá representaba la presencia de Yahvé. Cosa seria es meterse con nuestro Abba. Ellos creyeron que llevando el arca a la casa de su dios Dagón no iba a pasar nada. Y cuando envían el arca a Ecrón, a otra ciudad filistea, ¿sí? Esto nos muestra también para el hoy la manera del creyente, queriendo solucionar una situación en sus fuerzas o de acuerdo a lo que cree que es mejor. Pero eso no es lo correcto. El Padre seguirá golpeando hasta que, en este caso vamos a decir, hasta que el arca vuelva a Israel, hasta que su gloria, ¿sí?, sea de vuelta. Seguirá golpeando. Porque Ecrón era otra de las 5 ciudades filisteas. Pero hay algo, que en Ecrón ya se conocía lo que Yahvé había hecho en Asdod y en Gat. Ecrón ya sabía de las muertes. Ecrón ya sabía lo que había pasado en esas 2 ciudades anteriores. Cómo Yahvé, cómo la mano de Yahvé había golpeado muy fuerte a esos pueblos. Y ellos sabían del castigo de Yahvé. Y estos ecronitas dice que dieron voces de alarma. No se quedaron callados. Dieron voces de alarma, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que si el arca se quedaba allí también, ellos también iban a sufrir los castigos que sufrieron las otras 2 ciudades. Por eso ellos dan voces de alarma y ellos le dicen, no, aquí no queremos, porque nos va a matar a nosotros y a nuestro pueblo. Ya lo hizo en 2 lugares más. No, aquí no queremos esta arca. Y dice el verso 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos. ¿Sabe algo que yo veía? ¿Por qué la palabra siempre nos enseña? Filisteos incircuncisos de corazón. Porque viendo no ven, escuchando no escuchan. Y vamos a ver luego por qué incircuncisos. Los filisteos incircuncisos, viendo el dolor de su pueblo, viendo lo que acontecía, nuevamente vuelven a reunir a los príncipes, o sea, a los jefes de los filisteos, ¿sí? Y le dicen, envíen el arca de Elohim de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Elohim se había agravado allí. ¿Sabe algo? ¿Por qué le digo que viendo no ven? Porque aquí aparentemente dice que se reunieron y dijeron envíen el arca. Pero es que ellos no se reunieron en el mismo día que llegó el arca. Ese pueblo estuvo dando voces, ese pueblo estuvo diciendo que no tenía que estar allí el arca. No fue enseguida, porque allí también hubo muerte. ¡Qué tremendo! Los filisteos, incircuncisos, duros de corazón, no les importaba lo que estaba pasando. Los ecronitas habían dado voces ya, habían dicho que no dejen allí el arca. Pero para reunirse pasaron algunos días. Y en esos días hubo muerte. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que estos ecronitas sí protestaron. Ellos dijeron, envíenlo, el arca, a su lugar de origen. Y esto es para nosotros. El origen tiene que ver con principio, con original. Lo que Yahvé está haciendo con su pueblo, diciendo, vuélvanse a mí, ustedes son mi pueblo apartado, ustedes son mi pueblo Kadosh. No pretendamos creer que Yahvé se goza de ver a su pueblo en medio de lo profano, jamás.
El Padre está advirtiendo. El Padre sigue hablando. Y mientras el pueblo no entienda, siga con su corazón incircunciso, va a haber mucho más muertes. Mientras los pastores sigan creyendo que es una cuestión de que esta es mi iglesia, que esta es mi iglesia, va a seguir la mano de Yahvé empeorándose en contra de ese pueblo. Es tremendo. Los ecronitas reconocieron que era causa del arca en su tierra que vino el castigo. Había consternación de muerte en toda la ciudad. Eso nos dice la palabra, que se había agravado mucho. La mano de Yahvé también es el juicio, el castigo de Yahvé. Estaba aún más fuerte en esa ciudad. Porque la decisión de enviar el arca a su lugar de origen no fue de inmediato. Mire que el verso 10 nos dice que los ecronitas daban voces, que los ecronitas decían, ¿para qué la han traído? Para matarnos a nosotros. Los ecronitas protestaron. Y aún así, ellos no enviaron el arca enseguida. Es tremendo. El arca tenía que volver a su lugar de origen. Podemos ver acá que en 3 de las 5 ciudades de los filisteos, Yahvé se manifestó con su mano, con su poder. Muchas veces nosotros, ¿cuántas veces usted ha cantado Yahvé se manifestará? Cuando preparaba esta enseñanza, y nosotros cantamos creyendo que solo se manifiesta a favor. No, Yahvé se manifiesta como Él quiere, de la forma que Él quiere, pero también para ejecutar juicio o bendición. Entonces no crea que es poca cosa que en nuestra casa cantamos Yahvé se manifestará. ¿Está clamando usted por su familia, por los que están dentro de su casa? Porque si se manifiesta, va a ser para traer corrección. No crea que siempre va a ser para bendición. Yahvé se manifiesta. Y Él advierte. Él manda advertir. Él muestra señales. ¿A cuántos quizás les hizo una advertencia alguna vez y la ignoraron? ¿A cuántos quizás les dio COVID y dijeron, sí, Yahvé hizo misericordia, pero no se han vuelto a su lugar de origen, al diseño original, a ser el arca que porta su gloria, a ser el arca que no consiente estar en medio de los filisteos? Con la gloria de Yahvé no se juega. A pesar de que esos ecronitas le dijeron a los jefes de los filisteos lo que debían de hacer, no actuaron pronto. Y vamos a ver por qué les digo esto. Dice el verso 12, y los que no morían, ya dice el 11 que se había grabado la mano de Yahvé allí, o sea que era más fuerte, y que los que no morían eran heridos de tumores. Y quizás leímos muchas veces esta palabra, tumores, como muchas veces, era un nacidito por acá. No, no era un nacidito. Yo leía en una traducción, ¿sí?, en un comentario, y dice que eran hemorroides, que era en las paredes, ¿sí?, ya en su ano, poder decirlo así, eran tumores que no podían hacer sus necesidades, lloraban y muchos morían a causa de eso. No era un tumorcito por acá, que me salió en el ojo, que me salió por acá, no. Eran dolorosos, eran de muerte. Y dice que los que no morían eran heridos de tumores
y el clamor de la ciudad subía a los cielos. Oiga, ¿qué tan grande habrá sido esto? ¿Sí? Aquí quizás no todos murieron, porque eso dice, que los que no morían, ¿sí? Pero sí fueron heridos. Y ya vimos que es herir. Yahvé mostrará su poder para que su pueblo entienda que ninguna comunión hay entre lo locados y lo profano. Y lo viene advirtiendo para aquellos que quieren, como arca, todavía estar en medio de los filisteos. Nosotros que somos arca, estar todavía permitiendo filisteos incircuncisos en medio nuestro o ministrando. Vamos a ver qué dice más adelante. Que el clamor subía a los cielos. Era grande el dolor, era grande la desesperación. La presencia de Yahvé en un lugar puede ser fragancia de vida para unos y aroma de muerte para otros. Eso dice la segunda carta a los Corintios. Vamos a ver qué dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 15. Les voy a leer. Porque para Yahvé nosotros somos dulce aroma del Mashiach, tanto para los que se están salvando como para los que se están perdiendo. Para los últimos, o sea, para los que se están perdiendo, para los últimos, somos el olor de muerte, que lleva solo a más muerte. Pero para los otros, somos el dulce olor de la vida, que lleva a más vida. Es tremendo. ¿Sabía usted eso? Usted y yo ahora somos el arca. Usted y yo somos los que portamos la presencia del Abba. Estar en el lugar correcto, donde Yahvé nos establece, es de bendición. En un lugar podemos ser portadores de la presencia del Padre para vida, para aquellos que reciben, pero para aquellos que se están perdiendo y que no quieren recibir del Padre, va a ser para muerte, como en el caso de los filisteos. Es tremendo. Con el Padre no se juega. Usted y yo portamos la presencia del Padre. Y ahora sí vamos a ver quién o por qué se hace referencia a ese Dagón. ¿Y sabe algo? Esto yo lo había preparado el lunes. Pero el Padre hoy me hablaba en la madrugada y me decía, yo voy a derribar los ídolos. Dagón es un ídolo. Yo corto los ídolos. El ídolo que está en el corazón del pueblo. El ídolo que ha robado mi gloria. Hoy hay mucha idolatría a los hombres. Se ha enseñado a idolatrar al apóstol, al profeta, al pastor, al ungido. Una cosa es que nosotros aprendamos respeto, honra, obediencia. Otra cosa es que se venere. El Padre va a derribar la idolatría dentro de las congregaciones. Eso me lo dijo Yahvé en esta madrugada. Yo derribo los ídolos en medio de mi pueblo, en nuestra casa, que no se haya idolatría a los hijos, que no se haya idolatría al matrimonio, que no se haya idolatría al trabajo, que no se haya un ídolo
en medio nuestro, porque ciertamente, como vivo yo, dice Yahvé, voy a cortar los ídolos. El ídolo hace que el creyente ponga su mirada, si es en el hombre, si es en lo material, y quite la mirada del Padre. El ídolo aparta al creyente de darle la gloria a Yahvé y le damos la gloria al hombre. Este ídolo Dagón, que ya no lo vemos como a Dagón en forma de pez, sabe por medio de quién opera, me ha dicho Yahvé, por medio de los incircuncisos de corazón. David llamó a Goliat filisteo incircunciso. Opera en aquellos que aún se dejan seducir. Opera por la soberbia, por el orgullo, por la altivez, por la desobediencia, por la arrogancia. Incircuncisos de corazón, aquellos que dicen ser, pero no lo son. Aquellos que predican, pero no practican. Y sabe algo que me decía el Padre. Dagón, o sea, este espíritu que opera a través de los incircuncisos, busca las cabezas. Busca las cabezas. Por eso Yahvé le cortó la cabeza a Dagón. Y en este tiempo, ¿qué cabezas busca? En el matrimonio, el varón. En los ministerios, en las congregaciones, el pastor. El que está al frente. El guía. Dagón, o este espíritu que opera a través de los incircuncisos, busca a aquellos que están en autoridad. Aquellos que Yahvé les ha dado, sí, autoridad. Por eso Yahvé le cortó las manos. Dagón, el dios de los filisteos, de los incircuncisos, opera en gente incircuncisa. Allí se mete. Porque así como a él, a este ídolo le cortaron la cabeza, este espíritu va por las cabezas. ¿Y sabe algo? Esto se los estoy dando, lo que Yahvé me ha revelado. Porque para eso el Padre lo revela. Para eso el Padre lo muestra. Porque a veces no sabemos por qué orar. A veces en los matrimonios, ¿cierto? La mujer está obedeciendo la palabra, pero el esposo no quiere, porque está incircunciso de corazón. En la familia, los hijos, las hijas, porque están incircuncisos. ¿Qué es un incircunciso? Hay dureza. No quieren, se cierran. Y allí está operando ese espíritu. Y les decía que este espíritu en este tiempo busca cabezas, porque Dagón era un dios de los filisteos, de los incircuncisos. Y si usted ve, Sansón cayó en manos de los filisteos. Sansón cayó en manos de los incircuncisos, de los filisteos. Es instrumento del Padre, apartado, cayó en manos de los filisteos. ¿Y cuál fue el instrumento? Dalila, que significa seducción. Muchos en este tiempo han sido seducidos y han dejado a un lado la gloria de Yahvé.
por la seducción. Y a veces decíamos, es que es el amor al dinero, porque no pedimos al Padre revelación. ¿Qué está operando? Dagón busca cabezas. Este espíritu busca las cabezas. Y vamos a ver, ¿qué pasó con Sansón? Sansón cayó en manos de los filisteos. Vamos a ir a Jueces, capítulo 16, verso 23. ¿Y qué pasó con Sansón? ¿Por qué? Por buscar mujer donde no debía. Por juntarse con quien no debía. Porque eso es lo que hacen los incircuncisos. Eso es lo que hacen. Y ya sabemos cómo terminó Sansón, ¿cierto? Le sacaron sus ojos. Vamos a ver el verso 23 del capítulo 16. Entonces los principales de los filisteos, ¿por qué tomamos esto? Para que entendamos que es un espíritu en este tiempo. Ya no es Dagón como figura, es el espíritu de Dagón operando. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio grande a Dagón, su Elohei, su Dios, su soberano. Y para alegrarse, dijeron, nuestro Elohei entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, al cual había dado muerte a muchos de nosotros. Tremendo. Aquí podemos darnos cuenta cómo Sansón cayó en manos de filisteos por un instrumento llamado Dalila, seducción. Se dejó seducir. Terminó muerto, sí, pero primero le sacaron los ojos. Pérdida de visión. ¿Quién era Sansón? ¿O qué hacía Sansón en ese tiempo? Era un juez. Estaba al frente de Israel. Y le sacaron los ojos. Se dejó seducir y perdió la visión. Lo que pasa en este tiempo. Muchos se han dejado seducir y perdieron la visión. Comenzaron a hacer lo que ellos creen y no lo que el Padre les ha mandado hacer. Tenemos que tener mucho cuidado. Los incircuncisos están siendo influenciados por este espíritu para cortar cabezas, para sacar los ojos, que significa pérdida de visión. ¿Sabía usted que Saúl cayó en manos de los filisteos, de los incircuncisos? Su cabeza fue como trofeo al templo de Dagón. Vamos a ver qué dice Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 10, verso 6. En este tiempo, los incircuncisos han ido por las cabezas. Dice el verso 6 de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 10. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el valle de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza. ¿La cabeza de quién? De Saúl. Y sus armas, su espada, las armas de Saúl, tomaron los filisteos. Saúl era el rey, pero ya estaba, ¿quién? Caído, ya había muerto. Toman la cabeza de Saúl y sus armas
y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y a su pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. La cabeza de Saúl fue a parar al templo de Dagón. Las armas de Saúl fueron a las manos de los filisteos y al templo de Dagón. Y dice, y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Yahvé, contra la palabra de Yahvé, la cual no guardó. Ya eso usted lo sabe, lo vimos en la cápsula profética. ¿Cuál fue la desobediencia? No esperar que llegue el profeta. Y porque consultó una divina. Tremendo. Y no consultó a Yahvé. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Usted sabía eso? Que la cabeza de Saúl fue a parar al templo de Dagón como trofeo. Eso buscan los incircuncisos, las cabezas, las armas, y tienen medios para hacerlo. Sansón, solo por poner un ejemplo, y Saúl cayeron en manos de los incircuncisos. Hombres valientes. Sansón juzgaba a Israel, defendía a Israel. Saúl, rey de Israel. Sansón, por unirse con quien no debía, se dejó seducir. Saúl, por desobedecer la palabra que Yahvé había entregado por medio del profeta. Y por consultar a divina. Tremendo. Cuando leemos consultar a divina, muchas veces escuchamos la palabra profética de alguien que no ha sido enviada por el Padre. Porque una divina, sí, le dice muchas cosas, pero no de parte de nuestro Padre. Falsa profecía también es brujería, también es adivinación. Y mucho pueblo no cree en la palabra del Padre y cree en la palabra de alguien que solamente habla por adivinación. Mire, por esto dice, y no consultó a Yahvé, por esta causa lo mató. Cuidémonos de no caer en manos de incircuncisos. Aquellos incircuncisos que la transgresión, el pecado, aún está en sus corazones. ¿Cuántos hemos leído la porción de Hechos, capítulo 7, verso 51? Voy a cerrar con esta porción. Cuando Esteban iba a ser apedreado y Esteban da su discurso, Esteban dice, pueblo terco de corazón y oídos sin circuncisión. ¿Qué es un oído sin circuncisión? Un oído que se cierra para no escuchar, porque circuncisión tiene que ver con corte. Y ese oído está cerrado. Esteban dijo, pueblo terco de corazón y oídos sin circuncisión, ustedes constantemente se oponen al Ruach de Yahvé. Ustedes hacen las mismas cosas que hicieron sus padres. ¿Y ha consultado a qué se refería Esteban? ¿De qué cosas les estaba diciendo a ese pueblo? Éxodo, capítulo 32, verso 9. Ese capítulo nos habla del becerro de oro, de un ídolo. Y dice, dijo más Yahvé a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Cuando un pueblo se vuelve incircunciso, cuando no quiere escuchar la advertencia del Padre, cuando el pueblo no quiere escuchar la voz del Padre,
hay una incircuncisión, hay dureza. No caigamos en manos de incircuncisos, de aquellos que la transgresión está en sus corazones, aquellos que sus corazones todavía hay orgullo, soberbia, altivez. Hay mucha incircuncisión. Ahora ya no practicamos la circuncisión como señal de pacto que se hacía en el tiempo de Moshe. Tiene que ver con nuestro corazón. Que esa circuncisión esté en nuestro corazón. Que verdaderamente podamos decir que le hemos entregado nuestro corazón al Abba. Que no haya idolatría. Que no caigamos en manos de Dagón, en manos de este ídolo, en manos de todo aquello que aparta al creyente de escuchar la voz del Padre. Su gloria no puede ser negociada. La gloria del Padre en este tiempo, la manifestación de su gloria que es a través de usted y de mí, porque somos el arca de Yahvé, no puede ser negociada. Ciertamente, Yahvé se va a manifestar en medio de los incircuncisos, pero para mostrar su poder, para golpear. Para eso se va a manifestar Yahvé, porque nuestro Abba no comparte su gloria con nadie. Usted es el arca en este tiempo. Usted tiene que ser el portador de su gloria, de esa gloria de nuestro Abba. Que cuando usted y yo vayamos a un lugar, seamos aquellos que vamos a provocar que esa gloria se manifieste. Y vamos a tener que hablar que Yahvé se manifiesta como olor fragante para unos, como leíamos en la carta a los Corintios, o un olor que no va a ser aroma fragante para vida, sino para muerte, como leíamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Estamos acá para ser provocadores, para ser aquellos portadores de la gloria de Yahvé. Para eso fuimos llamados. Amén y amén.